8 de la mañana con 6 minutos, hora Ecuador, 2 de la tarde con 6 minutos, hora del Vaticano. Estas son imágenes en vivo. Continúan llegando por centenares las personas a la sede de la Iglesia Católica, luego de conocer la noticia que concentra la atención del mundo entero. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ha fallecido a los 88 años de edad, luego de una última aparición pública oficiando la misa de Pascua, ahí en uno de los balcones de la Plaza de San Pedro, donde dio la bendición Urbi et Orbi a todos los asistentes, quienes con esperanza lo vieron nuevamente aparecer luego de que su salud se complicara durante las últimas semanas. Finalmente, esta mañana se ha confirmado su deceso. Con profundo pesar, como ya es noticia a nivel mundial, el Papa Francisco ha fallecido. Vamos a escuchar justamente el momento en el que sonaban las campanas en la Plaza de San Pedro anunciando este suceso. Esas eran las campanadas que confirmaban al mundo entero el fallecimiento del Papa Francisco, quien cumplió un poco más de 12 años al frente de la Iglesia Católica. Es el primero en muchos ámbitos, el primer Papa jesuita, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa no europeo en más de 1000 años. Así pasa a la historia Jorge Mario Bergoglio. A las 7:35 de la mañana, hora de Roma, en Ecuador eran las 12:35 de la madrugada. El anuncio lo hizo el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, a través de un mensaje oficial. Ha dicho el dolor que expresa la Iglesia Católica al anunciar la muerte de Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del Padre. Lo ha dicho en una declaración pública que circula en medios nacionales e internacionales. Vamos a escuchar. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Así el mundo conocía esta triste noticia que enluta al mundo católico. Es el anuncio que se hizo en el Vaticano, pero las reacciones se generan a nivel mundial y Ecuador no es la excepción. El nuncio apostólico realizó un pronunciamiento tras la muerte del Papa Francisco. Vamos a escuchar las declaraciones del Monseñor Andrés Carrascosa. Es un momento triste, es un momento que nos ha cogido a contrapié, porque ayer le veíamos en la Plaza de San Pedro con toda su fragilidad, que no le ha dado nunca vergüenza exponer su realidad de hombre enfermo, de hombre sufriente, pero con gran esfuerzo. Ayer recibió al vicepresidente de Estados Unidos para un saludo de Pascua y después subió al balcón central de la Basílica, allí donde se presentó cuando lo eligieron, si recuerdan. Desde ese mismo balcón, muy limitado, con una voz todavía frágil, nos dio la bendición. Y yo, visto desde hoy, tengo como la impresión de que fue como la despedida de su pueblo. Y su despedida fue bendiciéndonos. A mí me
me toca muy profundamente porque he podido tratarle en estos 12 años de tener al menos 1 o 2 reuniones, audiencias privadas de trabajo, de sentarnos en una mesa para hablar, anteriormente para hablar sobre Panamá, donde yo era nuncio, y estos últimos 7 años y medio para hablar sobre Ecuador. Y he podido conocerle de cerca y saber lo que piensa sobre tantas cosas y tantos criterios que me ha ido dando para poder ser su representante en este país con la misma actitud, con el mismo tono, con la misma entrega, con la misma invitación a ser una iglesia en salida, que no se cierra en sí misma, que se acerca a los sufrimientos de nuestra gente, que está cercana. Es un momento en que uno siente como que ha perdido un padre. Pero yo también, hablando esta mañana con algunas personas, me decían, es que el mundo ha perdido un padre. Porque no eran muchas las personas que le podían hablar con esa fuerza moral a este mundo nuestro, a veces despistado, a veces poniendo acentos en cosas que no nos ayudan tanto. Estamos en esta casa, que fue la casa de él en el año 2015. Él estuvo aquí 3 días. Y en esos días nos dejó unos mensajes importantes y nos invitó, yo quiero subrayar una cosa, que invitó a que los ecuatorianos seamos hermanos, a que reconozcamos que pensamos distinto, pero eso no nos hace enemigos. Y solo siendo hermanos, solo desde esa fraternidad viviremos con esperanza y construiremos el Ecuador que todos nos merecemos. En el pronunciamiento del nuncio apostólico del Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa, en una rueda de prensa efectuada más temprano en la capital. Pero vamos en directo con nuestro compañero Eder Cheme, quien se encuentra con Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, cardenal ecuatoriano, quien tendrá sobre sus hombros una enorme labor, es parte del cónclave que designará al sucesor de Francisco. Eder, tú tienes todos los detalles. Buenos días, adelante. ¿Qué tal, compañeros? 8 de la mañana con 14 minutos, así es, hemos llegado hasta este punto de la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra el arzobispado, y obviamente para conversar con el cardenal Luis Cabrera en torno al fallecimiento ya del Papa Francisco tras la noticia que se ha difundido a nivel mundial. Hay luto en el catolicismo, pero sobre todo gran expectativa por en este caso, quién va a ser designado nuevo Papa una vez que se ha conocido esta triste noticia. Antes que nada, preguntarle las sensaciones una vez que usted se enteró. Vimos que hizo un pronunciamiento oficial a través de distintos canales. Bueno, yo creo que la primera impresión o sensación fue de dolor, porque sabemos que su ausencia temporal o física deja un vacío, deja pues en el corazón varias expectativas. Estábamos todos felices de que iba recuperando poco a poco su salud, pero Dios tiene sus caminos, sabe cuándo, cómo y dónde nos llama. Entonces eso causa, como digo, dolor. Pero a la vez también un sentimiento de esperanza, de lo que él siempre predicó, de esperanza de que ya está contemplando el rostro de Jesús, ese Jesús que tanto amó y predicó y por el que vivió y entregó lo mejor de su vida. Entonces son esos sentimientos, como digo, de dolor, de esperanza, los que realmente nos embargan en ese momento. Y él siempre ha dicho que oren por él. Yo creo que es ahora una oración no tanto de súplica, una oración de alabanza, de acción de gracias, de bendición, por todo lo que Dios ha hecho a través de él durante su pontificado. Cardenal, es una noticia que toma por sorpresa a los feligreses y al mundo entero, sobre todo porque él tuvo una participación recientemente, ¿no? Este fin de semana, en la tradicional bendición de la Pascua desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Esto luego de una notable mejoría tras este cuadro respiratorio que lo tenía desde el mes de marzo en una situación compleja, y luego ya se había anunciado que había mejorado, y luego la noticia que estamos informando hoy toma por sorpresa al mundo entero. Bueno, de hecho yo creo que es una gracia, una bendición que el Papa Francisco haya podido estar presente en el Domingo de Resurrección, haber podido dirigir su mensaje nuevamente siempre lleno de ese ardor, de ese celo apostólico, esas palabras realmente que quedarán grabadas como el testamento que Papa Francisco deja a muchas personas. Y para mí, cuando supe esa noticia, inmediatamente asocié con la
Pascua de Resurrección del Señor, por eso el mensaje que esta mañana envié decía al final, felices Pascua de Resurrección, querido Papa Francisco. Entonces yo creo que eso es, Dios sabe, repito, como ya lo dije, cuándo, cómo lo lleva, pero en esta ocasión lo llevó el Domingo de Resurrección, bueno, en esta época de la fiesta. Y bastante simbólico, dicho sea. Exacto, muy simbólico la fiesta de la Resurrección. Y también hay otro hecho importante. Pues sí, fallece el 21, pero el 20 de abril celebramos aquí la fiesta de la Dolorosa del Colegio, una advocación de la Virgen que el Papa la llevaba siempre en su corazón, a la que rezaba siempre todos los días por Ecuador. Entonces son signos que nos indican que realmente el Papa hoy goza de esa paz, hoy goza de esa alegría que tanto anunció con su palabra y con su vida. ¿Cuál es el legado que nos deja el Papa Francisco tras estos 12 años de estar justamente en este cargo? Usted me comentaba previamente que tuvo la oportunidad de tratarlo en diversas ocasiones. La primera ocasión en Río de Janeiro, esta jornada juvenil o mundial de jóvenes que se realizó en Brasil. ¿Qué recuerda de él? Bueno, yo siempre recuerdo primero su mensaje siempre de misericordia, de perdón, dirigido a todas las personas, donde nadie, absolutamente nadie, quedaba excluido. Lógicamente que ya la respuesta es personal, depende de cada uno, el que acepte o no, acoja o no la misericordia del Señor. Luego recuerdo siempre esa facilidad con la que entraba en relación con las personas, con los jóvenes. Realmente su alegría contagiaba. Cuando los jóvenes escucharon esas palabras que hagan lío, que vayan, que salgan a las calles, que anuncian a Jesús resucitado. Y bueno, el legado, habría que pensarlo, ¿no? Porque él lo que ha puesto es el Evangelio en el centro, en el corazón de la vida. Ahora, definitivamente. Correcto. En 2015, en junio, estuvo aquí en la ciudad en Ecuador y en la ciudad de Guayaquil. Usted participó de ese recorrido. ¿Qué nos puede hablar de esa histórica visita que realizó al Ecuador? Bueno, yo recuerdo dos hechos principalmente. Una que aquí en los Amanes en Guayaquil, con la Eucaristía, comentando aquel texto de las bodas de Caná, él repitió con mucha frecuencia que lo mejor está por venir. Y eso nos invitaba a ser hombres y mujeres de esperanza, a mirar más allá de nuestros límites, de nuestras miserias humanas, diríamos así, y saber que Jesús puede transformar esa agua en vino, pues ese Jesús puede transformar también nuestras tristezas en alegrías, nuestras ruinas en salvación. O sea, dejó un mensaje de esperanza muy claro, muy profundo. Y el otro hecho recuerdo cuando visitaba ya el santuario de la Virgen del Quinche, ahí, a mí me sorprendió que él se acercara de una manera tan sencilla, tan humilde y besara las plantas de esa imagen. Igual que hace nuestro pueblo. O sea, no necesitó de pedestales, de grandes manifestaciones o espectáculos para hacerse presente ahí. Estuvo ahí con la gente, conversando, riéndose, animando, escuchando. Entonces son hechos que a uno le marcan la vida del Papa Francisco. Y usted, dicho sea de paso, fue nombrado por el Papa Francisco en octubre de 2024, el 6 de octubre, si no me equivoco, como cardenal. ¿Qué disposición ha recibido de Roma o están esperando que haya alguna directriz para que usted pueda viajar y formar parte de este grupo selecto que va a participar del nombramiento del nuevo Papa? Bueno, el cardenal Juan Bautista Rey, que es el decano del Colegio de Cardenales, del Colegio Cardenalicio, ya ese día ha hecho una convocatoria para el consistorio, para el día de mañana. Lógicamente, pues los que están en Roma participarán ya. Yo tengo que esperar también las instrucciones para ver cuándo podría viajar, para incorporarme también a este grupo que al final está llamado primero a orar, a poner nuevamente el Evangelio, a Jesús en el centro, a dialogar seguramente, yo nunca he estado en eso, y luego pues a votar sabiendo que es el Espíritu Santo el que guía, más allá de conversaciones o peor todavía de cálculos humanos, es el Espíritu Santo el que guía a cada uno de los cardenales que tiene pues esta misión tan grande de elegir al sucesor de San Pedro. Bueno, actualmente ya tras el fallecimiento del Papa Francisco estamos en lo que se conoce como la sede vacante de la Iglesia. Para quienes nos están viendo a nivel nacional a esta hora de la mañana cuando son las 8:21, explicarles cómo se da esta designación. De pronto usted tiene un conocimiento de cuál es el proceso, el protocolo que se sigue o cuánto tiempo puede incluso demorar la nueva designación. Bueno, aquí hay varios protocolos. Por ejemplo, primero para la velación. Antes lo hacían en el Palacio Apostólico, de una manera privada. Hoy el Papa Francisco, en enero de este año justamente, hizo unas reformas, de tal manera que la velación sea en la Basílica de San Pedro y abierta para todo el público. Después de unos
3 o 4 días de velación y otro protocolo ya para la sepultura, donde se enterrará el Papa Francisco. Antes era solamente en la Basílica de San Pedro, pero él ha pedido que se pueda enterrar o en cualquier lugar. Él ha querido que su cuerpo descanse en la Basílica Santa María la Mayor, que fue la primera basílica que él visitó después de haber sido nombrado. Luego de eso vienen 9 días que llamamos de oraciones, de celebraciones eucarísticas, en fin, en todo el mundo de oración. Y a partir de esa fecha transcurren otros 15 días donde ya, en este caso, nuevamente el decano del cuerpo cardenalicio convoca al cónclave. Lógicamente serán días de reflexión, de oración. Bueno, ahí se habla de que al menos son 4 votaciones por el día, donde cada quien, en nombre de Dios, en su conciencia, votará por la persona que en ese momento el Señor le inspire. De tal manera que es el proceso que se sigue, de tal forma que pues estaremos pendientes también de cuándo comience el cónclave y cómo se van dando esas elecciones que internamente se llevarán a cabo. Un privilegio entero para usted participar de este cónclave, en esta ocasión por haber sido nombrado cardenal por el mismo Papa Francisco, a quien usted conoció, un papa que también se diferenció mucho, ¿no? Algunas características de él, y también por el hecho de ser latinoamericano, argentino, algo que no se había visto en la historia milenaria de la Iglesia Católica. Bueno, más que un privilegio, un honor, yo creo que es una gracia, una bendición del Señor, el que poder estar ahí, y sobre todo una gran responsabilidad porque es el sucesor de San Pedro, el sucesor de los apóstoles de Pedro, que hay que elegirlo. Lógicamente, ya lo dije y lo insisto, eso implicará mucha oración para que sean los criterios del Evangelio, los criterios de Dios, la luz del Espíritu Santo la que prime por encima de todo interés mundano o deseo también que pueda haber a nivel humano. Bueno, fueron las expresiones, si me permite un momento, del cardenal Luis Cabrera tras la noticia del fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años, y ustedes escucharon parte de lo que es el protocolo que se debe seguir, pero sobre todo las indicaciones que tiene que recibir por parte de Roma, específicamente para su posterior viaje. El mensaje final a quienes nos están observando, sobre todo ante esta sensible noticia, ¿cuál es? Bueno, yo creo que el mensaje es la invitación que el Papa Francisco ha hecho. Orar por él, y esa oración, como decía, de acción de gracias, de bendición, por todo lo que Dios ha hecho a través de él. Él era muy consciente de sus límites, y bueno, y se puso en las manos de él. Él decía siempre, soy un pecador, igual que dijo Pedro, pero un pecador que confía en la misericordia, en la bondad, en la ternura y en el perdón de Dios. Yo creo que esa es la invitación también para que levantemos nuestro corazón y miremos siempre en adelante, como lo dice él, siendo hombres y mujeres de esperanza. Saber que Dios nos acompaña y que Él nos guía, nos ilumina, nos sostiene y también nos empuja para que no nos sintamos jamás vencidos. Que Dios nos acompañe, que Dios esté siempre con nosotros. Bueno, fueron las palabras del cardenal de Guayaquil, Luis Cabrera. Ustedes siguen con más en Estudios. Muy buenos días. Excelente, Eder. Gracias por la información y gracias a Monseñor Luis Gerardo Cabrera, cardenal de Ecuador, por siempre estar predispuesto a conversar con los medios de comunicación en este momento sensible, clave para la Iglesia Católica. Ha dicho varias cosas importantes. La ceremonia de sepultura y luto de la Iglesia Católica tomará un poco más de 15 días, es decir, durante este tiempo se declara en vacancia la titularidad de la sede del Vaticano, el puesto del Papa. Luego que el Papa Francisco ha escogido una basílica por fuera del Vaticano, que es la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, para ser sepultado. Ha sido su voluntad por la conexión espiritual que tiene con esta basílica, que fue una de las primeras en visitar, ha dicho Monseñor Luis Gerardo Cabrera cuando asumió el cargo de Papa. En este lugar, en la Basílica Santa María la Mayor de Roma, hay otros 7 pontífices también sepultados. Así, el mundo católico está de luto tras la partida del Papa Francisco. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Siga con nosotros.
Son las 3 de la tarde con 29 minutos en el Vaticano. Son imágenes en vivo las que ponemos en pantalla. A esta hora continúa el movimiento en esa, la sede de la Iglesia Católica, luego del fallecimiento del Papa Francisco. Más temprano, el nuncio apostólico, Monseñor Andrés Carrascosa, decía que la última aparición del Papa Francisco en la misa de Pascua celebrada ayer fue una misa de despedida, que el Papa Francisco se despidió haciendo lo que más le llenaba el corazón, que era bendecir a los fieles, a quienes se acercaban a él, a extenderle la mano, y para quienes nunca hubo otra cosa que no sea una cara amable, un rostro de felicidad, unos brazos abiertos. Así, la Iglesia Católica y sus seguidores recuerdan al Papa Francisco, el primer Papa jesuita, el primer Papa latinoamericano, quien ha fallecido a los 88 años de edad. Su salud se vio agravada luego de complicaciones, sobre todo en el ámbito respiratorio. 8 de la mañana con 30 minutos, y durante su papado impulsó reformas, promovió la inclusión y defendió a los más vulnerables. Veamos más sobre la trayectoria del Sumo Pontífice, quien estuvo al frente de la Iglesia Católica por más de 12 años. Ha muerto el hombre que un 13 de marzo de 2013 hizo que la historia de la Iglesia Católica se reescribiera en forma inimaginable. Mis hermanos cardenales fueron al fin del mundo a buscarme y aquí estoy, les dijo en italiano. En un cónclave de 2 días, Jorge Mario Bergoglio, cardenal obispo de Buenos Aires, Argentina, se convirtió en el Papa número 266 de la Iglesia Católica Universal. Yo me vine con una valijita chica porque hice el cálculo. El Papa no va nunca a asumir en Semana Santa. Por lo tanto, yo me puedo venir tranquilamente y estar el Domingo de Ramos en Buenos Aires. Dejé preparada la homilía del Domingo de Ramos sobre mi escritorio y me vine con lo necesario. Y no regresó porque se había convertido en muchas primeras veces primer Papa jesuita y primer Papa latinoamericano en la historia. Tomó el nombre de Francisco por consejo de su amigo, el cardenal brasileño Claudio Umes. Y me dijo, no te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después. Hijo de inmigrantes italianos a la Argentina, nació dentro de una familia profundamente católica. A los 21 años y a raíz de una infección pulmonar le quitaron parte de un pulmón. Al sanar se graduó de químico, más tarde entraría a la Compañía de Jesús, donde se ordenó sacerdote en 1969. 4 años después, en 1973, se convirtió en provincial de los jesuitas de la Argentina. Eran los tiempos de la dictadura militar, donde le hicieron dolorosos señalamientos de haber colaborado con el gobierno, algo que él siempre negó. Cayó en desgracia y fue enviado a provincia, donde sufrió de depresión profunda. La psicóloga que lo atendía le regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe y ahí nació su devoción por ella, a la que fue a ver en 3 ocasiones, 2 privadas y una como papa. Paulatinamente la vida del padre Jorge Mario cambió. En mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires y después, en 2001, cardenal. Lo suyo fue luchar a favor de los menos favorecidos. Cuando no se paga el sueldo justo, eso es pecado mortal. Eso es aprovecharse de la pobreza de otro. El diablo entra por el bolsillo, siempre. Ya Papa continuó modesto, sin escolta y sin lujo. No, yo no puedo ir a un Mercedes, un BMW no puedo. Está, bueno, ahora este Focus, no sé cómo se llama, es el que uso, es una utilitaria más o menos al alcance de un empleado bancario. Bueno, entonces estaría bien, ¿no? Cambió el Palacio Apostólico por un cuarto en la Residencia Santa Marta, el Hotel del Vaticano. Trato de ser yo, como me gusta, y a veces por ahí me exagero en alguna cosa que puede ofender a alguien. No sé, en eso me tengo que cuidar. Desechó los papales zapatos rojos por sus gastados zapatos ortopédicos. Utilizó su cruz de obispo en lugar de la papal y reutilizó su lema, miserando atque eligiendo. Hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Si por algo se distinguió fue por no temer a las palabras. Condenó los abusos sexuales cometidos por Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo. Cuando me enteré del escandalazo, realmente me dolió mucho, me escandalicé. O sea, ¿cómo esta persona pudo llegar hasta esto?
con los chicos no se juega. No descansó en su lucha contra los sacerdotes pederastas y mantuvo una política de cero tolerancia. Aunque haya un solo cura es suficiente para avergonzarnos y para hacer lo que hay que hacer. Giunte da Lampedusa. Su papado abrió defendiendo inmigrantes pobres en la isla de Lampedusa, parada obligada de quienes huían de África, Asia y de Medio Oriente. A esta tiranía de un sistema económico que tiene al Dios dinero en el centro y no a la persona. Noi dobbiamo amare il nostro tempo. Tampoco quedaron fuera de la agenda los divorciados católicos y dijo que no era nadie para juzgar a los homosexuales. Non condannare. Dejó en claro que no habría concesión en cuanto al aborto, a los medios anticonceptivos y al divorcio. Viajó por Italia, pero también por gran parte del mundo levantando barreras en casi medio centenar de jornadas. Pero nunca lo hizo a su natal Argentina. Decía que no quería ser utilizado como trofeo político. Francisco pensaba que el suyo sería un papado corto. Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años, no sé, o 2, 3, cuando ya pasaron. Nada más lejos de lo que fue su realidad, que sobrepasó más años. Hombre de buen humor que lo acompañó hasta el final. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Hoy murió el hombre que nunca pensó ser papa, el que cimbró las estructuras milenarias, el que hablaba italiano, latín, pero básicamente español. El papa de más de 1.000 millones de católicos en el mundo y al que hoy se le llora en el desconsuelo. Descanse en paz. 8 de la mañana con 36 minutos y a esta hora saludamos a Jaime Vizcaíno. Él es comunicador ecuatoriano y barreño, quien trabaja en el Vaticano y está unos minutos con nosotros para conversar. Queremos agradecerle por este tiempo. Sabemos que es una tarde complicada en el Vaticano. Jaime, buenas tardes en el Vaticano. ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, hoy Roma amaneció con esta triste noticia, 21 de abril, que también coincide con la fecha de fundación de Roma. Es por ello que las actividades fueron canceladas debido a este fallecimiento. Han cancelado las actividades públicas, en efecto, y seguramente en el transcurso de esta mañana y tarde no han parado de llegar los gestos, las condolencias hacia la Iglesia Católica. Así es, varios colegas también han tenido en contacto conmigo, varios fieles, como lo vemos en pantalla, están acudiendo a la Basílica de San Pedro, en donde justamente Papa Francisco residió en Casa Santa Marta estas últimas semanas, donde luego de 38 años de estar hospitalizado en el Gemelli, fue dado de alta, como lo habíamos visto en las transmisiones, donde saludó también a sus fieles peregrinos y de esa manera también luego fue a visitar a esta Basílica Santa María la Mayor, que será su lugar de sepulcro debido a su elección. Esta basílica donde él solía siempre luego de los viajes, solía acudir a visitar, a saludar a la Virgen María antes de salir de Roma y al regreso de sus viajes protocolarios que ha tenido en estos 12 años de pontificado. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante, Jaime? Sabemos que el Papa Francisco fue un papa que, como veíamos en su obituario, se alejó de las tradiciones católicas, algunas de ellas, sobre todo las que obligaban a diferenciarse del resto de sus compañeros, el trono dorado, los zapatos rojos y demás. Sabemos que aquello también va a tener un cambio en el protocolo de sepultura. ¿Qué va a ser diferente en esta ocasión? Sí, si algo se le puede catalogar al Papa Francisco es de ser un reformista, es de ser una persona muy humilde, y eso también lo he podido comprobar debido al acercamiento laboral y periodístico que he tenido con Papa Francisco. Han cambiado muchos protocolos, ha sido su pontificado marcado de romper estos protocolos. Se sabía por dónde ingresaba a los eventos, a las entrevistas, a los acontecimientos religiosos, pero no se sabía por dónde salía, porque justamente él
quería este acercamiento con sus fieles, quería este saludo sin planificar, que eso a él le gustaba. Como buen argentino lo podría también decir, con este sentido del humor muy característico de él. Y claro, desde su vestimenta, desde el elegir a un nombre como Francisco, que es el santo de los animales, el santo también de los pobres, justamente Papa Francisco se ha caracterizado con estas características, ha tenido estas virtudes de estar junto a los pobres, al ser un hijo de inmigrantes. Papa Francisco también estuvo con mucha relación con los migrantes, fue uno de los primeros papas, por ejemplo, en visitar Irak, tener estas relaciones también ahora con la guerra, y también un papa que ha estado con estrecha relación con los carcelarios. Hace 3-4 días aproximadamente visitó la cárcel de Rebibbia acá en Roma. Por lo tanto, podemos ver estas cosas que han marcado también su pontificado. Cambiará también, obviamente, como lo veíamos con el cardenal electo, que cambiará también este proceso y estos días de tener sus restos en la Basílica de San Pedro, ¿no? ¿La gente podrá ir a visitar los restos del Papa? Vamos a esperar los protocolos de la Sala Estampa. Todo se espera que sí, que la Basílica San Pedro será el escenario para recibir a los fieles, que también coincide con el año jubilar, en donde Roma también ha tenido una gran afluencia, y todos estos jubileos y acontecimientos eclesiásticos religiosos que han recibido a varios visitantes de todo el mundo y también de Italia acá en el Vaticano. Y estamos seguros que en los próximos días, dado que las honras fúnebres demorarán, según los cálculos, unos 15 días, se espera una mayor afluencia de personas que van a acompañar al Papa Francisco hacia su última morada. Así es, Papa Francisco también, además de todo lo que se le conoció a él, de ser este Papa de la gente, de la paz, de la unión, de la esperanza, pero también una personalidad grande, lejos de ser pontífice, también es una personalidad que deja un vacío en el mundo, y justamente ello también es un eco de todos los medios de comunicación acá en Italia, que hace eco de ello, de ese don de gente, esa humildad característica de él, que lo ha alejado de todos los lujos, de todo rompimiento también de protocolos, para ser un papa mucho más cercano a la gente, a los migrantes, a los pobres y también a las personas con capacidades diferentes. Ha sido Jaime Vizcaíno, comunicador ecuatoriano en el Vaticano, a quien le agradecemos por estos minutos. Muchas gracias, un buen día con todos. 8 de la mañana con 42 minutos, y decenas de feligreses elevan sus oraciones desde la iglesia Santa Teresita en el cantón San Borondón ante el fallecimiento del Papa Francisco. Vamos en vivo a los exteriores de este templo. Ricardo Alcíbar se encuentra en el lugar para contarnos más y cuáles son las reacciones de los creyentes católicos. Ricardo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos, Valery, televidentes. 8:42 de la mañana, se han cerrado las puertas, la misa continúa acá en la iglesia Santa Teresita. 8 de la mañana inició justamente la misa. Algunos los cogió de sorpresa ingresando acá a la misa de todos los lunes, que inicia a las 8 de la mañana. Se reunían varias personas afuera a comentar lo que ahora ya conocemos, el fallecimiento del Papa Francisco, personas consternadas. Lo primero que decían, las oraciones de aquí en adelante van a ser dedicadas a él, oramos por su alma, por su espíritu, luego de su fallecimiento, y de aquí en más hay expectativa de quién va a ser el nuevo Papa que va a seguir para los próximos años. Además de esto, hemos recogido las reacciones de decenas de feligreses que han llegado a este punto del cantón San Borondón. Escuchamos a continuación un poco de estas reacciones, las primeras impresiones de quienes, apenados, se han dado cita el día de hoy a esta misa. Bueno, asombrado y también una pena, ¿no? Porque hasta ayer domingo se había presentado, y amanecer hoy que con la muerte a todos los católicos nos deja así, wow, bastante apenados con esa tremenda pérdida, y más que nada un papa latinoamericano. Bueno, realmente pues con mucha tristeza, ¿no? Es la cabeza visible de la iglesia, ¿no? Y
realmente pues ha hecho una labor durante todos estos años bastante buena para la iglesia, ¿no? Pero realmente su salud estaba bastante deteriorada, por lo que yo estaba informándome, pues tenía problemas de la neumonía en los pulmones, ¿no? Y bueno, eso realmente pues ya lo acabó, ¿no? Y también por su edad. Así que bueno, todos esperamos pues que ya esté gozando del cielo, ¿no? Que todos los católicos estamos apenadísimos con lo que está pasando y esperamos un buen futuro para la Iglesia Católica con el nuevo nombramiento del Papa. Sentimos mucho la pérdida y realmente que pienso que el mundo entero está acongojado con esta noticia. Nos deja un legado maravilloso de enseñanzas. En realidad es muy conmovedor, definitivamente. Creo que fue un santo padre y que Dios ya lo debe haber recibido en su reino, pero nos deja un gran legado con todas sus enseñanzas. 8 de la mañana con 44 minutos. La misa ha finalizado ya en este punto. Como podemos ver, decenas de personas salen del interior de esta iglesia católica ubicada en el sector de La Puntilla, en Entre Ríos, específicamente del cantón San Borondón. Ahí vemos cómo van saliendo las personas que el día de hoy, como les indicaba, algunas se enteraban luego de reunirse con conocidos y amigos en este punto. Desde la iglesia Santa Teresita se ha asegurado que en las próximas horas se anunciarán eventos, algunos para conmemorar las acciones que hizo en vida el Papa Francisco, además de esto, misas especiales por pedir ante el fallecimiento del Papa Francisco. Esto es un poco el movimiento que hay a esta hora de la mañana. Carlos, siendo las 8:45, tú tienes más información. Buenos días. Gracias, Ricardo. Buen día. Es una sensación agridulce la de los fieles católicos, tristes por la partida del Papa Francisco, pero agradecidos por sus enseñanzas. Fue un papa que llegó a criticar a la sociedad desde sus cimientos, a la sociedad del consumo, a la sociedad que tiene como un Dios, decía, al dinero. Un papa que llegó también para ubicar a compañeros de la Iglesia Católica señalados por acusaciones gravísimas a nivel mundial. Un papa que le abrió los brazos a la comunidad LGBTI, a los pobres, a los migrantes, a los enfermos, y por eso el agradecimiento de toda una comunidad. Y desde la iglesia San Agustín también se celebran misas en nombre del Papa Francisco. Ahí se encuentra Catalina García y nos cuenta más. Compañera, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, cuando son las 8 de la mañana con 46 minutos, ya está a punto de concluir la misa que, como todos los lunes, se da aquí en la iglesia San Agustín, pero esta especial porque también se conmemora la memoria del Papa Francisco. La iglesia católica se encuentra sin líder espiritual en esta sentida partida del Papa Francisco, el Papa humano, el Papa de todos, el Papa de mensajes claves, incluso que unió a muchos jóvenes a la iglesia católica por la manera como él daba su mensaje a la humanidad. Tenemos en este momento, nos acompaña justamente la vicerrectora del Colegio San Agustín. ¿Cómo está? Buenos días. Los católicos estamos de luto y el mundo entero también, porque los mensajes del Papa eran para todos, el Papa de la Misericordia sobre todo. ¿Cómo está? Buenos días. Vemos esta mañana a muchos que han llegado bastante tristes y no es para menos. Así es, muy buenos días. Muchísimas gracias al canal de televisión. Es muy cierto. Hoy la Iglesia Católica está de luto. Hemos perdido a una gran persona, pero el cielo ha ganado un ángel. En nuestro país, en el mundo entero, los católicos nos encontramos sumamente consternados con esta noticia, pero a la vez, como lo indicó el Padre en la misa, Él ha dado un paso a la vida eterna, al acompañamiento, y estará descansando en el Padre. Los lunes, como tal, la Iglesia Católica abre sus puertas desde temprano para recibir a los feligreses a que lleguen a rezar. Esta misa es distinta, veo más personas, veo ciudadanos que han llegado con velas, están rezando, y muchos incluso hasta llorando también. Así es el sentir del pueblo, es el sentir del mundo, esta pérdida lamentable que hemos tenido del Papa Francisco, un Papa de América para el mundo. ¿Se tiene previsto algo más en esta iglesia? Sí, las siguientes misas también van a ser en honor al descanso eterno del Padre Francisco, del Papa Francisco. Entonces van a ser más misas de las que normalmente se realizan los lunes, que son 3 o 4. Tenemos a las 10 de la mañana, tenemos a las 6 de la tarde también otra misa. Cuando recibieron esta noticia, el fallecimiento del Papa Francisco,
todos entramos en oración por el descanso eterno de él. Así es, hoy al inicio de la jornada, a la vez que se dio la bienvenida a los compañeros docentes, pues hicimos un minuto de silencio. Aún no hemos tenido contactos con los padres de la comunidad agustina a la que pertenezco, pero estamos de verdad todos muy consternados por la noticia. Y también está esta expectativa, ¿verdad?, de saber cuál será el siguiente papa. Hay una silla vacía, ahora le llaman justamente en el ámbito católico. Nuestro monseñor y vicario, monseñor Cabrera, posiblemente, Dios quiera, todo está en las manos del Señor, no hay que perder la fe, está entre los 21 vicarios del Santo Padre. Y eso es muy importante también para Ecuador, incluso porque el Papa también eligió nuestro país en 2015 para visitarlo y recorrer y conocer también de nuestra vida católica como tal. Así es verdad, sí, estamos a la expectativa, esperanzados también en la elección del nuevo Papa. Es un día de oración y los días que se vienen también serán de recogimiento, de poder recordar lo que fue en vida el Papa Francisco con estos mensajes maravillosos y que calaron en la vida de todos. A esta hora de la mañana, Carlos y amigos televidentes, se acabó la primera misa aquí en la iglesia San Agustín. Como tal, los católicos se están acercando a recibir la bendición del Padre esta mañana y como decía aquí la vicerrectora del Colegio San Agustín, durante todo el día se van a realizar más misas de las previstas normalmente por la muerte de Papa Francisco. Vamos a intentar conversar con algunos de los ciudadanos que esta mañana han acudido a la iglesia. ¿Cómo está? Buenos días. Todos estamos muy sentidos por la muerte. Muy sentidos, claro, por supuesto. Nuestro santo se fue. Estamos así, apenados, pero tenemos que seguir adelante. Hay que rezar mucho. Claro, por supuesto, siempre es así. Muchísimas gracias. Amigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Aquí recogiendo un poco los testimonios de los católicos que estamos sin líder espiritual. Se nos fue el Papa. Con mucha pena hoy día nos hemos levantado con el fallecimiento de nuestro Papa americano, Francisco, y he venido a la misa casualmente más es por el fallecimiento de nuestro Papa y que estamos consternados, el mundo está consternado, el mundo católico más que todo, y hay que tomarlo con mucha pena, pero hay que seguir adelante. Lo veo usted bastante emocionado, sentido. Sí, bastante triste porque era nuestro Papa, más que todo de América, y él siempre estaba con los más pobres, con los más desposeídos, siempre... Con los mensajes del Papa, ¿no? Unos mensajes que nos acercaba a todos, claro, o sea, hasta el que no es católico escuchaba los mensajes del Papa. Ayer que lo vimos, día domingo, y estuvo en las cárceles de Roma, allá dándole la misa a los presos y a mucha gente. A pensar que después de esta aparición pública del Papa, que igual se lo veía un poco mal, iba a pasar. Pero igual se pensaba que iba a durar más tiempo, pero la vida es así. Papá Dios lo llamó y así es. Hoy estamos, mañana no. Muchísimas gracias, amigos, que descansen en paz. Es cuando puedo informar hasta esta hora de la mañana desde la iglesia. ¿Cómo está? Desde la iglesia San Agustín, aquí en el centro del puerto principal. Tú tienes más en estudio, Carlos. Que tengas buenos días. Ese sentimiento de la comunidad católica. Gracias, Catalina, por la información. Y ya se ha pronunciado el presidente de la República tras conocerse el fallecimiento del Papa. A través de un mensaje oficial, el mandatario expresó lo siguiente: hoy el mundo ha perdido a un líder espiritual que marcó nuestra era con su valentía de hacer las cosas diferentes, su sencillez y su fe. Desde Ecuador nos unimos en oración a toda la iglesia y a los millones de fieles que hoy lloran la partida del Papa Francisco. Ha sido la publicación del presidente de la República, Daniel Noboa, en sus redes oficiales. Y el Papa Francisco visitó Ecuador entre el 5 y el 8 de julio de 2015, hace 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Movilizó a más de 3,5 millones de personas en Guayaquil, Quito y el Quinche, generando un impacto económico y espiritual significativo. El 6 de julio de 2015, el Papa Francisco celebró una multitudinaria misa en el Parque Los Amanes, en el norte de Guayaquil, congregando a cerca de 800.000 fieles. En su homilía destacó el papel de la Virgen María en las bodas de Caná y subrayó la importancia de la familia como núcleo de amor y perdón. A pesar del intenso calor, la devoción de los asistentes fue evidente, convirtiendo la jornada en un emotivo encuentro espiritual. Esta fue la primera misa del pontífice en Ecuador durante su gira por América Latina y nosotros estuvimos hace 10 años ahí, cubriendo el minuto a minuto de esta visita del sumo pontífice Papa Francisco en Ecuador.
Y en su prédica destacó varios temas importantes y habló acerca del amor y del perdón. Palabras muy recordadas. Escuchemos. Es lindo escuchar esto. María es madre. ¿Se anima a decirlos todos juntos conmigo? Vamos. María. Otra vez. Otra vez. María es madre. Hacé como María. Rezá, actuá, abrí tu corazón, porque el mejor de los vinos va a venir. Jesús siente debilidad por derrochar el mejor de los vinos con aquellos a los que por una u otra razón ya sienten que se les han roto todas las tinajas. Como María nos invita, hagamos lo que el Señor nos diga, hagan lo que Él les diga y agradezcamos que en este nuestro tiempo y nuestra hora el vino nuevo, el mejor, nos haga recuperar el gozo de la familia, el gozo de vivir en familia. Que así sea. Palabras recordadas del Papa Francisco en su visita a Ecuador en 2015, hace 10 años, en el Parque Samanes, cuando le ofrecía esperanza al pueblo ecuatoriano, cuando hacía un llamado a la unidad, cuando planteaba la expectativa de días mejores para el país. Palabras que se mantienen más vivas que nunca. 8 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos a un corte comercial, pero antes queremos ver cómo se encuentra Ciudad del Vaticano a esta hora. Serán un poco más de 15 días el tiempo que tomarán las honras fúnebres, los actos de despedida para decirle hasta pronto al Papa Francisco. Luego de eso, el cónclave se reunirá para nombrar a su sucesor. Vamos a un corte comercial y regresamos. Siga con nosotros aquí en 24 horas en la comunidad. 3 de la tarde con 58 minutos es la hora del Vaticano, 8 de la mañana con 58 minutos en Ecuador. Siguen llegando, como es de esperarse y seguramente será la constante en los próximos días, centenas de personas quienes se acercan a la Basílica de San Pedro a darle el último adiós al Papa Francisco, quien ha partido a los 88 años de edad. 12 años y 39 días, hacíamos los cálculos, al frente de la Iglesia Católica, en un periodo que significó un sacudón social desde la Iglesia Católica. Así las cosas. Vamos a recordar a esta hora de la mañana algunas de las frases del Papa Francisco que trascendieron en su pontificado y que seguramente serán recordadas en la historia. El Papa Francisco, desde que asumió el papado en 2013, ha sido percibido como un pontífice menos rígido en ciertos temas que históricamente han sido tratados con una mirada más conservadora en la Iglesia Católica. Especialmente sobre los derechos de las personas LGBTI+, los abusos sexuales dentro de la Iglesia y la justicia social. Por ejemplo, en julio del 2013, dijo que si una persona homosexual busca a Dios, ¿quién es él para juzgarla? Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Como diciendo, basta, no lo tomemos de víctima. Sobre este mismo tema, Francisco dijo que es muy grave que en varios países criminalicen la homosexualidad. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de estos creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Además, el Papa en varias entrevistas y misas envió mensajes duros criticando los abusos sexuales a menores cometidos en la Iglesia. En 2017, el pontífice dijo que abusar de los niños es una enfermedad. Una de las plagas de nuestro tiempo, que lamentablemente ha involucrado a algunos miembros del clero, es el abuso a menores, uno de los crímenes más viles y atroces que se pueden concebir. Francisco además se refirió en reiteradas ocasiones sobre los ateos, diciendo que es mejor ser ateo que un mal cristiano, o incluso que los ateos irán al cielo.
Si eres cristiano que explota a otras personas, llevas una doble vida o manejas un negocio sucio, tal vez es mejor que no te identifiques como creyente. Para ser un católico así, es mejor ser ateo. El Santo Padre hasta opinó sobre hechos políticos que afectan a grupos sociales como los migrantes. En 2016, cuando Trump era candidato para su primera presidencia de Estados Unidos, criticó la construcción de un muro fronterizo. En el contexto social que estamos viviendo, hago un llamado para no crear muros, sino construir puentes, para no responder el mal con el mal. También en 2024 habló sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Que se calle el ruido de las armas en Ucrania, devastada por la guerra. Y sobre los bombardeos de Israel en Gaza. Con dolor pienso en Gaza, es mucha crueldad. Lo de los niños ametrallados, los bombardeos a escuelas y hospitales. ¡Qué crueldad! En resumen, el Papa Francisco se caracterizó por su enfoque más cercano, humano y menos dogmático en comparación con otros papas, lo que lo convirtió en una figura de cambio dentro de la Iglesia Católica. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Y también más temprano, para el noticiero de Telefe en Argentina, se pronunció Virginia Bonart, biógrafa oficial del Papa Francisco. Escuchemos lo que dijo. El Papa que llegó con su mensaje enorme a todas partes y con esa frase que nos va a dejar marcados para siempre. Él quería que todos pudieran entrar en el corazón de Dios. Es muy difícil de comprender un pensamiento tan maravilloso, tan enorme, tan gigante, en un mundo donde hay tantas reservas, tantos rencores, tantos odios, tantas peleas, tantas guerras. Yo creo que su gran preocupación sin resolver van a ser las guerras, la falta de paz en el mundo. Él tenía esta conciencia de que hacía falta la espiritualidad para dar el gran paso y poder ser hermanos. Y creo que nosotros como argentinos hemos tenido la gracia de Dios de haberlo tenido acá, entre nosotros, en nuestras calles, a que haya sido nuestro compañero de cuadra. Yo puedo decir que a mí me acompañó varias veces hasta la parada del colectivo. Y soy una más, por favor. Una más entre montones, porque hay un montón de personas que han estado infinitamente más cerca de él, ¿no? Pero puedo decir que como periodista me he sentido respetada, que como persona me he sentido querida, pero lo más importante va más allá de uno mismo, sino de lo que él nos deja como humanidad. Cuando arrancamos esta hermosa aventura de tenerlo como Papa para el mundo, un argentino que le hablaba en argentino a la gente, ese viaje a Lampedusa, que se haya animado a ir a Sudán, que haya dado el gran paso, ese gran viaje que hizo el año pasado hasta Asia, extendiendo el brazo del amor de Cristo a todo el mundo, se me aparece una imagen, no sé si conocen un dibujante que se llama Fano, que tiene unos dibujos hermosísimos y que tiene uno que es muy lindo, que es un Dios que abraza toda la tierra. Y yo creo que Francisco quiso hacer eso con todos nosotros. La incomprensión, la falta de escucha para algunos, para otros, esto de que no fue, que para algunos lo vieron solo como un líder político, entonces lo interpretaron solo desde ese lugar. Bueno, yo creo que cada uno tiene derecho a hacer la interpretación que quiera, pero hoy por hoy yo creo que él se merece una despedida con mucho amor, con mucho respeto, porque si él tuvo algo en este mundo fue respeto por la persona humana, siendo como somos cada uno de nosotros, nos quiere como somos, nos quiso como somos. Eran las declaraciones de Virginia Bonart para Telefe en Argentina, biógrafa oficial del Papa, recordando su vínculo con su querido país. Argentinísimo, así lo calificaban medios internacionales. Recibió la camiseta de Argentina de las manos de Diego Armando Maradona, hincha de San Lorenzo. Nació en el 1936 en el barrio Las Flores, en Buenos Aires, Argentina. Ahí donde conoció a uno de sus más queridos amigos, un vendedor de revistas, al que llamó en el momento en el que fue nombrado Papa. De la historia simpática detrás del sumo pontífice. 9 de la mañana con 5 minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. Siga con nosotros. Adiós al Papa Francisco. Esta es una emisión especial de 24 horas
en la comunidad sobre lo que concentra la atención del mundo, el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio a los 88 años, quien en su discurso oficial cuando visitó Ecuador en el 2015 hizo un llamado a la unidad en las siguientes palabras: que desde la cima del Chimborazo hasta las costas del Pacífico, desde la selva amazónica hasta las Islas Galápagos, nunca pierdan la capacidad de dar gracias a Dios por lo que hizo y hace por ustedes, la capacidad de proteger lo pequeño y lo sencillo, de cuidar a sus niños, de sus ancianos, que son la memoria de su pueblo. Así se refería el Papa Francisco a sus fieles católicos en Ecuador hace 10 años cuando nos visitó. Con profundo pesar, como ya es noticia a nivel mundial, el Papa Francisco ha fallecido este lunes 21 de abril a las 7:35 de la mañana, hora de Roma. En Ecuador eran las 12:35 de la madrugada. El anuncio lo hizo el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, a través de un mensaje oficial. Vamos a escucharlo. Vamos ahora a ver la entrevista que nos dio hace unos minutos Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, cardenal ecuatoriano, quien pudo conversar con nuestro compañero Eder Cheme sobre cuál es el sentimiento que hay a la interna de la Iglesia Católica y el proceso de su sucesión, del que él como cardenal formará parte. Bueno, yo creo que la primera impresión o sensación fue de dolor, porque sabemos que su ausencia temporal o física deja un vacío, deja pues en el corazón varias expectativas. Estábamos todos felices de que iba recuperando poco a poco su salud, pero Dios tiene sus caminos, sabe cuándo, cómo y dónde nos llama. Entonces eso causa, como digo, dolor. Pero a la vez también un sentimiento de esperanza, es lo que él siempre predicó, esperanza de que ya está contemplando el rostro de Jesús, ese Jesús que tanto amó y predicó y por el que vivió y entregó lo mejor de su vida. Entonces son esos sentimientos, como digo, de dolor, de esperanza, los que realmente nos embargan en este momento. Y él siempre ha dicho que oren por él. Yo creo que es ahora una oración no tanto de súplica, una oración de alabanza y de acción de gracias, de bendición, por todo lo que Dios ha hecho a través de él durante su pontificado. Cardenal, es una noticia que toma por sorpresa a los feligreses y al mundo entero, sobre todo porque él tuvo una participación recientemente, ¿no?, este fin de semana, en la tradicional bendición de la Pascua desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Esto luego de una notable mejoría tras este cuadro respiratorio que lo tenía desde el mes de marzo en una situación compleja, y luego ya se había anunciado que había mejorado, y luego la noticia que estamos informando hoy toma por sorpresa al mundo entero. Bueno, de hecho yo creo que es una gracia, una bendición que el Papa Francisco haya podido estar presente en el Domingo de Resurrección, haber podido dirigir su mensaje nuevamente siempre lleno de ese ardor, de ese celo apostólico, esas palabras realmente que quedarán grabadas como el testamento que el Papa Francisco deja a muchas personas. Y para mí, cuando supe esa noticia, inmediatamente asocié con la Pascua de Resurrección del Señor, por eso el mensaje que esta mañana envié decía al final: felices Pascua de Resurrección, querido Papa Francisco. Entonces yo creo que eso es, Dios sabe, repito, como ya lo dije, cuándo, cómo lo lleva, pero en esta ocasión lo llevó el Domingo de Resurrección. Bueno, en esta época de la fiesta. Y bastante simbólico, dicho sea. Exacto, muy simbólico la fiesta de la Resurrección. Y también hay otro hecho importante. Pues sí, fallece el 21, pero el 20 de abril celebramos aquí la fiesta de la Dolorosa del Colegio, una advocación de la Virgen que el Papa la llevaba siempre en su corazón, a la que rezaba siempre todos los días por Ecuador. Entonces son signos que nos indican que realmente el Papa hoy goza de esa paz, hoy goza de esa alegría que tanto anunció con su palabra y con su vida. ¿Cuál es el legado que nos deja el Papa Francisco tras estos 12 años de estar justamente en este cargo? Usted me comentaba previamente que tuvo la oportunidad de tratarlo en diversas ocasiones. La primera ocasión en Río de Janeiro, esta jornada juvenil o mundial de jóvenes que se realizó en Brasil. ¿Qué recuerda de él? Bueno, yo siempre recuerdo primero su mensaje siempre de misericordia, de perdón, dirigido a todas las personas, donde nadie, absolutamente nadie, quedaba excluido. Lógicamente que ya la respuesta es personal, depende de cada uno, el que acepte o no, acoja o no la misericordia del Señor. Luego recuerdo siempre
esa facilidad con la que entraba en relación con las personas, con los jóvenes. Realmente su alegría contagiaba. Cuando los jóvenes escucharon esas palabras, que hagan lío, que vayan, que salgan a las calles, que anuncien a Jesús resucitado. Y bueno, el legado, habría que pensarlo, ¿no? Porque él lo que ha puesto es el Evangelio en el centro, en el corazón de la vida, ahora, definitivamente. Correcto, en 2015, en junio, estuvo aquí en la ciudad en Ecuador y en la ciudad de Guayaquil. Usted participó de ese recorrido. ¿Qué nos puede hablar de esa histórica visita que realizó al Ecuador? Bueno, yo recuerdo dos hechos principalmente. Una que aquí en los Amanes en Guayaquil, cuando en la Eucaristía, comentando aquel texto de las bodas de Caná, él repitió con mucha frecuencia que lo mejor está por venir. Y eso nos invitaba a ser hombres y mujeres de esperanza, a mirar más allá de nuestros límites, de nuestras miserias humanas, diríamos así, y saber que Jesús puede transformar esa agua en vino. Pues ese Jesús puede transformar también nuestras tristezas en alegrías, nuestras ruinas en salvación. O sea, dejó un mensaje de esperanza muy claro, muy profundo. Y el otro hecho, recuerdo cuando visitaba ya el santuario de la Virgen del Quinche, ahí, a mí me sorprendió que él se acercara de una manera tan sencilla, tan humilde, y besara las plantas de esa imagen. Igual que hace nuestro pueblo. O sea, no necesitó de pedestales, de grandes manifestaciones o espectáculos para hacerse presente ahí. Estuvo ahí con la gente, conversando, riéndose, animando, escuchando. Entonces son hechos que a uno le marcan la vida del Papa Francisco. Y usted, dicho sea de paso, fue nombrado por el Papa Francisco en octubre de 2024, el 6 de octubre, si no me equivoco, como cardenal. ¿Qué disposición ha recibido de Roma o están esperando que haya alguna directriz para que usted pueda viajar y formar parte de este grupo selecto que va a participar del nombramiento del nuevo Papa? Bueno, el cardenal Juan Bautista Rey, que es el decano del Colegio de Cardenales, del Colegio Cardenalicio, ya ese día ha hecho una convocatoria para el consistorio, para el día de mañana. Lógicamente, pues los que están en Roma participarán ya. Yo tengo que esperar también las instrucciones para ver cuándo podría viajar, para incorporarme también a este grupo que al final está llamado primero a orar, a poner nuevamente el Evangelio, a Jesús en el centro, a dialogar seguramente, yo no he pensado en eso, y luego pues a votar sabiendo que es el Espíritu Santo el que guía, más allá de conversaciones o peor todavía de cálculos humanos, es el Espíritu Santo el que guía a cada uno de los cardenales que tienen pues esta misión tan grande de elegir al sucesor de San Pedro. Bueno, actualmente ya tras el fallecimiento del Papa Francisco estamos en lo que se conoce como la sede vacante de la Iglesia. Para quienes nos están viendo a nivel nacional a esta hora de la mañana cuando son las 8:21, explicarles cómo se da esta designación. De pronto usted tiene un conocimiento de cuál es el proceso, el protocolo que se sigue o cuánto tiempo puede incluso demorar la nueva designación. Bueno, aquí hay varios protocolos. Por ejemplo, primero para la velación. Antes lo hacían en el Palacio Apostólico, de una manera privada. Hoy el Papa Francisco, en enero de este año justamente, hizo unas reformas, de tal manera que la velación sea en la Basílica de San Pedro y abierta para todo el público. Después de unos 3 o 4 días de velación, viene otro protocolo ya para la sepultura, donde se enterrará el Papa Francisco. Antes era solamente en la Basílica de San Pedro, pero él ha pedido que se pueda enterrar o en cualquier lugar. Él ha querido que su cuerpo descanse en la Basílica Santa María la Mayor, que fue la primera basílica que él visitó después de haber sido nombrado. Luego de eso vienen 9 días que llamamos de oraciones, de celebraciones eucarísticas, en fin, en todo el mundo de oración. Y a partir de esa fecha transcurren otros 15 días donde ya, en este caso, nuevamente el decano del cuerpo cardenalicio convoca al cónclave. Lógicamente serán días de reflexión, de oración. Bueno, ahí se habla de que al menos son 4 votaciones por el día, donde cada quien, en nombre de Dios, en su conciencia, votará por la persona que en ese momento el Señor le inspire. De tal manera que es el proceso que se sigue, de tal forma que pues estaremos pendientes también de cuándo comience el cónclave y cómo se van dando esas
elecciones que internamente se llevarán a cabo. Un privilegio entero para usted participar de este cónclave, en esta ocasión por haber sido nombrado cardenal por el mismo Papa Francisco, a quien usted conoció, un papa que también se diferenció mucho, ¿no? Algunas características de él, y también por el hecho de ser latinoamericano, argentino, algo que no se había visto en la historia milenaria de la Iglesia Católica. Bueno, más que un privilegio, un honor, yo creo que es una gracia, una bendición del Señor, el que poder estar ahí, y sobre todo una gran responsabilidad porque es el sucesor de San Pedro, el sucesor de los apóstoles de Pedro, que hay que elegirlo. Lógicamente, ya lo dije y lo insisto, eso implicará mucha oración para que sean los criterios del Evangelio, los criterios de Dios, la luz del Espíritu Santo la que prime por encima de todo interés mundano o deseo también que pueda haber a nivel humano. Esa fue una entrevista que sostuvo 24 horas en la comunidad de forma exclusiva más temprano con Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, cardenal de Ecuador, quien está a la espera de recibir una notificación de parte del Vaticano para trasladarse de inmediato a la sede de la Iglesia Católica y formar parte del cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco. Eso en un poco más de 15 días. En el interín, la silla del Papa está vacante y se procederá con las honras fúnebres. Así las cosas a esta hora en el Vaticano. Es la imagen que vemos en vivo, la que ponemos en su pantalla. Vamos a un corte comercial cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos y regresamos con más. Quédese con nosotros. 9 de la mañana con 22 minutos, seguimos en esta transmisión especial. Decenas de feligreses elevan sus oraciones desde la iglesia Santa Teresita en el Cantón San Borondón ante el fallecimiento del Papa Francisco. Ricardo Alcíbar se encuentra en el lugar recabando las primeras reacciones de los creyentes católicos ante esta noticia. Ricardo, adelante. ¿Qué tal? Así es, buenos días. La misa ya ha culminado. Algunas personas se han quedado conversando en los exteriores de la iglesia Santa Teresita, específicamente en el área del parqueo, comentando un poco, apenados por el fallecimiento del Papa Francisco, pero también recordando muchas de sus obras, muchos de sus pronunciamientos y el trabajo que hizo encabezando a la Iglesia Católica durante todos estos años. Por el lado de acá también me acompaña una de las personas que el día de hoy asistió a misa a las 8 de la mañana. Cuéntenos un poco cuál fue su primera impresión al enterarse del fallecimiento del Papa Francisco. Buenos días. Buenos días, y como todos los cristianos católicos, que somos más de 1.400 millones de cristianos católicos alrededor de todo el mundo, tenemos que orar por el alma del Santo Padre, el Papa Francisco, y como lo dice nuestro cardenal, Monseñor Cabrera, pues es una bendición que el Santo Padre se haya unido a la Pascua de Resurrección. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo ha hecho que el Santo Padre se una a esa Pascua de Resurrección. El Papa Francisco nos deja un legado muy grande, ¿no? Sus enseñanzas siempre, él pidió rezar mucho por él. Hoy es cuando más tenemos que acompañarlo con nuestras oraciones. Y el Papa Francisco siempre dijo que el discípulo debía oler a oveja y que la iglesia debía estar en salida, debía ir a las periferias. Entonces a eso estamos llamados todos los cristianos católicos, orar por nuestra iglesia, porque ahora viene un nuevo Papa Francisco y esperemos a ver qué rumbo toma la Santa Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Importante tener en cuenta que la iglesia es santa por su fundador. Bueno, ahí escuchábamos un poco de las declaraciones de una de las personas que el día de hoy participó en la celebración de la misa de las 8 de la mañana acá en la parroquia Santa Teresita, que dicho sea de paso, nos han comunicado que quienes encabezan esta parroquia van a programar el día de hoy algunas actividades que serán anunciadas con el transcurso de la mañana y la tarde, esto en conmemoración a las actividades, en conmemoración a las iniciativas del Papa Francisco, a su legado. Algunos también tienen esta sensación agridulce, apenados por la partida del Papa Francisco, pero también alegres de que su obra pueda continuar con el siguiente Papa, quien asuma el liderato de la Iglesia Católica. Esto es un poco del desarrollo de la mañana acá en el Cantón San Borondón, específicamente en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Regresamos a estudio con más. Muy buenos días. Bien, gracias Ricardo, buenos días. Nos vamos con Catalina García de inmediato a la iglesia San Agustín para también conocer las reacciones de los feligreses. Ahí ya se ofició más temprano una misa en honor al Papa Francisco. Catalina, buenos días.
están? Buenos días. Continuamos aquí desde la iglesia San Agustín. Ya terminó la misa y nos acompaña esta mañana el padre Wilson. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Todos lamentando la partida del Papa Francisco. El mundo entero está de luto, la iglesia católica está sin líder, pero tenemos ese sentimiento de haber escuchado esos mensajes tan hermosos del Papa. ¿Qué nos puede decir? El Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, ha partido a la casa del Padre en este lunes de la octava de Pascua, precisamente después de la resurrección del Señor. El cristiano, el creyente, espera en Dios, confía en Dios. Estamos en el año pues del jubileo y el Papa se nos ha ido a la casa del Padre. Sí, nos duele. El Papa Francisco, cabeza visible de la Iglesia Católica en el mundo entero, nos ha dejado muchos mensajes. Uno de ellos, el amor a los pobres, el amor a los excluidos, a los descartados, dando el mismo ejemplo de una vida sencilla, austera, de un hombre entregado, de un hombre que con su felicidad, su buen ánimo llevó el mensaje de Jesucristo a muchos países, a muchos cristianos y a no cristianos también. Esta mañana nosotros aquí en la iglesia San Agustín hemos observado rostros de católicos sumamente tristes, muchos incluso llorando. La misa como tal, padre, es la de lunes, pero esta tiene un significado especial porque también se está pidiendo por el Papa. Sí, hemos rezado por el eterno descanso del Papa. Ahora nos toca rezar por él. Nosotros los que quedamos todavía como esta iglesia que peregrina hacia el encuentro con el Padre, pedir por el eterno descanso de él, que reciba del Señor lo que él nos regaló aquí un año como jubileo, la misericordia. Que pese más en la balanza las obras buenas, las obras de misericordia, la bondad, la fe, el amor, el perdón, versus los problemas, los pecados que como seres humanos él y todos nosotros tenemos. Padre, ahora como desde la mañana este noticiero ha realizado una transmisión contando justamente la vida, todo lo que nos dejó el Papa, la expectativa también de cuál será el siguiente Papa. Todos las tenemos, desde luego que sí. Nosotros los frailes agustinos y nos decíamos, ¿y ahora quién será el Papa? Y decíamos, tenemos un candidato, ¿sí? Nuestro cardenal. Ayer compartió con nosotros la posesión del nuevo párroco, tuvo tiempo compartiendo con la comunidad. No tocamos el tema, claro, pero hubo ahí un momentito en una reunión que el Padre Superior Provincial le dijo, como dijo una señora en algún momento, ¿no? Si llega a ser elegido Papa, y él, no. Menores de 80 años son los que participan en el cónclave. Nuestro cardenal tiene menos de 80 años, entonces va a participar, cumple con los requisitos, con las normas canónicas, lo que Dios quiera. Nosotros aceptamos al que el Espíritu Santo, por medio de nuestros cardenales electores, lo elijan. Eso no lo sabremos nosotros sino hasta el día en que se asome al balcón de la Plaza de San Pedro, ahí del Vaticano. Padre, ahora hay una silla vacía, los católicos estamos sin líder espiritual, pero llenos del amor y que nos dejó el Papa Francisco. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a nuestros amigos televidentes, católicos y no católicos, que hoy estamos de luto por la pérdida del Papa Francisco? El Evangelio es uno solo. Católicos, cristianos, hemos recibido de Jesucristo el mensaje del amor, el mensaje de la paz, el mensaje de la esperanza. El Papa Francisco se empeñó muchísimo en esto. Por tanto, queremos dejarle un mensaje a todos los que vean este programa y a todos los que conocieron al Papa Francisco, que sigamos sembrando esperanza en el mundo, que sigamos sembrando paz en los corazones de muchas personas, que esta sede vacante que ahora se llama, pronto la ocupará el sucesor de Francisco. No sabemos el nombre que se coloque, que se ponga, pero que desde ya oremos por el eterno descanso del Papa Francisco y por el nuevo Papa que el Señor nos conceda. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, como lo anunciamos en el noticiero anterior, aquí en la iglesia San Agustín, en el centro del puerto principal, se van a realizar más misas, las normales que se dan el día lunes, pero justamente recordando la memoria del Papa Francisco y también pidiendo por él. Un Papa, como decía también el Padre Wilson, que hablaba mucho del tema de la misericordia que cala en la vida de todos los católicos y los no católicos, pues el mensaje era tan humano que llegaba absolutamente al mundo entero. Escoto puede informar hasta esta hora de la mañana, tiene más en estudio. Que tengan buenos días. Gracias, Catalina. Y sin duda un mensaje de paz que será guía hasta la eternidad. Con esto nos despedimos. Sigan en sintonía de Teleamazonas.